Puedes tomar tu asiento en este momento, ¿sí? ¿A cuántos quiere que el año 2024 sea el mejor año de su vida? Pero ustedes saben que el año 2024 es uno de los años más difíciles que hay para atravesar, ¿no es cierto? Pero aún sigue creyendo que el año 2024 puede ser el año más poderoso en su vida. Amén. Ahí me dejaron unos cuantos en el camino. Se acordaron del aumento de los jubilados, se acordaron de la cuota del plan, se empezaron a acordar del alquiler que tienen que pagar y ya dijeron, tiene razón, pastor, estamos en el horno. Pero el año 2024 puede ser un año glorioso, puede ser un año poderoso, puede ser un año diferente, puede ser un año único para nuestras vidas, amén. Me van dejando cada vez más, pastor, hagamos algo. Usted ayúdeme, pastor, desde ahí, haga fuerza ahí, ore. Estaba encontrando en esta semana un texto bíblico de un versículo que está metido en medio de un trasfondo desastroso. ¿Hay alguien que está escuchando una predicación diferente por ahí? ¿Del celular? Ah, bueno, está bien. Póngalo en mute el celular, así puede prestar atención. Cuando usted empieza a leer el libro del profeta Isaías, usted empieza a ver y dice, uy, qué bajón este libro. ¿Por qué? Porque cuando usted empieza a leer al profeta Isaías, el libro del profeta Isaías dice que Dios le habla a Isaías, hijo de tal, y le envía un mensaje al pueblo. Y empieza a hablarle de que el pueblo estaba en rebeldía, de que el pueblo estaba en corrupción, de que el pueblo adoraba cualquier cosa, de que el pueblo no era sincero, de que el pueblo se manejaba con toda libertinaje, de que el pueblo le escaseaba y le faltaba esto y lo otro. Y usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2 y empieza a leer todo lo que Dios le manda decir a Isaías para que le comunique al pueblo. Pero en el capítulo 3 de Isaías y en el versículo 10 de Isaías hay un respiro, hay un aliento. En medio de tanta tragedia que estaba atravesando el pueblo de Judá, en medio de tanta desolación que estaba sucediendo en el pueblo de Dios, en medio de tanta palabra profética que traía solamente asolamiento, surge una palabra del Señor que dice así. En la versión Valera del 60 dice: decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. Solamente eso. Y sigue hablando todo el lío que había allá en Judá. Decide al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de su mano. En la versión revisada del año 95 de la Reina Valera, esto para los que saben de las traducciones que hay, de las diferentes traducciones, dice: digan a los justos que le irá bien, que comerán del fruto de sus hechos. Digan al justo que le irá bien, que comerán del fruto de sus hechos. Y en la versión internacional, que es la que estamos leyendo hoy, dice de la siguiente manera: díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Y aquí me quedé pensando. Diga al justo que le irá bien, pues gozará
del fruto de sus. Y ahí me quedé pensando. Lo primero que quiero decirte, que tú y yo, como venimos cantando desde el comienzo, tenemos un Dios maravillosamente bondadoso y generoso que permanentemente quiere que nos vaya. No me lo borren, porque Él manda a decirle, che, el lío es grande, la crisis es enorme, la economía va para atrás, parece de mal en peor, todo no parece mejorar, pero ¡hey! Díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que le irá bien, que comerá del fruto de sus acciones, en medio de la crisis, en medio de las situaciones, en medio de la adversidad. Díganle al justo, tengo un mensaje para el justo. Díganle al justo que le irá bien, que comerá, que gozará del fruto de sus acciones. Amén. ¿Cuántos toman esa palabra para su vida? Enseguida levantaron la mano. Hace un ratito me iban dejando poco a poco. Los amenes eran cada mes. Y ahora todos levantaron la mano. El Señor te dice en esta mañana, díganle al justo que le irá bien. ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo te va a ir? ¿Cómo te tiene que ir? Porque lo dijo Dios. Dios mandó un mensaje al justo y le dice, te irá bien, gozarás del fruto de sus... Liliana, te tiene que ir bien o bien. Liliana, te tiene que ir bien o bien. Robert, ¿cómo te va a ir? Requete bien. Alicia, ¿cómo te va a ir? Muy bien. Porque Dios dice, díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. ¿Quién te quiere hacer bien en esta vida si no es Dios? ¿Quién puede hacer bien a tu vida? ¿Quién puede anticiparte que te va a ir bien en el año 2024 si no es una palabra que sale de la boca de Dios? Por eso cuando te lo dice tu vecino, puedes decir sí, pero mira lo que dijo el presidente y te asombras. Y te lo dice el del frente, sí, pero mira las marchas que están haciendo y te asombras. Y le decís a los almaceneros, sí, pero mira cómo subieron los precios y te asombras. Y vos llegás a tu casa y decís, ¿ma qué me va a ir bien? Todos dicen que me va a ir mal y me va a ir mal. Pero Dios dice, díganle al justo que le irá bien. Díganle al justo que le irá bien. Yo sé que hay algún grado de pesimismo hoy. Yo quiero decirte que Dios no se maneja con las leyes que nos manejamos nosotros los hombres, ni con las políticas que los hombres manejamos, ni con los juicios que los hombres hacemos, ni con los valores con los que nosotros valoramos las cosas. Dios dice al justo que le irá bien. David lo dijo de una manera ya en su ancianidad, cuando allí en el Salmo 37, verso 25 dice, he sido joven y ahora soy viejo. ¿Cuántos son jóvenes? Pero ya son viejos. Ahí todos bajaron la mano, David no tenía problema. Joven fui y he envejecido, dice la Reina Valera. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que a sus hijos mendiguen pan. David podía dar testimonio de que jamás en su vida, a través de los años a los que llegó en su propia vejez, vio a un justo en medio de la miseria, ni a la descendencia que mendigue pan. Y esto es palabra de Dios. Vuelvo a decirte, vos podés venir con todo el pesimismo social que nos toca vivir a todos y con lo que estamos inmersos todos y con lo que es muchas veces la realidad de tu billetera, la realidad de tu sueldo, la realidad de tus ingresos, de tus recursos. Pero hay un Dios que a pesar de que sabe todo eso que a vos y a mí nos pasa, sigue diciendo,
Sigue diciendo, díganle al justo que le irá bien. Dígale al justo que le irá bien. Ahora, esta promesa no sale así por la nada, porque dice por lo menos dos cosas en las que nosotros nos tenemos que detener a meditar. La primera, que esto es un mensaje para el justo, para los justos. No te estoy diciendo que tenés que pertenecer al Ministerio de Justicia de la Nación, ni que tenés que ser abogado para esto, ni tenés que ser alguien que no se mande macanas, ni tenés que ser alguien que no haga líos por allí. Pero la palabra dice, díganle a los justos que gozarán del fruto de sus acciones. Las dos palabras claves acá es a los justos conforme a las acciones les irá bien. A los justos conforme a las acciones. Ahí está. Hacé tu énfasis ahora en preguntarte, ¿cuán justo soy? ¿Y de qué se tratan mis acciones? Porque Dios es aquel que dice, te va a ir bien. Yo voy a poner todas mis baterías, todos mis proyectiles, todos mis alcances, todo mi poder, para que te vaya bien. Pero quiero encontrar un justo. Quiero encontrar un pueblo justo para derramar eso. Quiero que miren las acciones para que eso sobrevenga. Tú puedes leer el desastre que había en Judá en los tiempos de Isaías y de repente sale esta perla de la boca de Dios que le dice, dile al justo que le irá bien y gozará del fruto de sus acciones. Entonces lo primero que sale a la luz es quién es justo. Levanten la mano los justos acá. Justo. La otra vez me mandó una macana, pero yo creo que soy justo, no sé. ¿Seré? ¿Será? ¿No será? Y ahí no levantaron tanto las manos. Porque si el justo depende mucho de las acciones con las que vive, con las que piensa, con las que habla, con las que funciona en la vida, vos mismo te podés dar una idea de en qué posición estás y si esa palabra aplica a tu vida. Cuando tú vas a las Escrituras, tú lo escuchas a Pablo declarar algo que ya estaba escrito en Romanos capítulo 3:10. Otra vez, Isaías 3:10, Romanos 3:10. Así está escrito, dijo el apóstol Pablo, versión NBI. No hay un solo... bueno. Aquí entré en un problema bárbaro. Dice, así está escrito, no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Verso 12, todos se han descarriado, juntos se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Y sigue, y acá tengo un problema bárbaro. Porque entonces, si Dios está buscando justos, y el apóstol Pablo dijo que no hay justo ni un uno, ¿cómo lo soluciono? Y vos, Liliana Kriven, creías que era justa. Y Pablo te dice, vos no sos justa. Ay, bueno, ahí ya me va a contestar. Pero, la Biblia declara quién es la fuente de justicia. La Biblia declara quién es el origen del justo. La Biblia en Deuteronomio capítulo 32, verso 4 dice, Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos.
Todos sus caminos son justos. Dios es fiel, no practica la injusticia, Él es recto y justo. Así que si yo quiero acercarme a Dios, ¿qué voy a encontrar en Él? Que Él es justo. Así que yo necesito buscar ser justo. ¿A quién me tengo que acercar? A Dios, que es justo. A estas alturas está diciendo, esto es el ABC del Evangelio, pastor, esto ya lo sé. Déjame que continúe, dame un ratito más. El Salmo 25, me vine con todos los textos, versos 8 y 9, dice, bueno y justo es el Señor, por eso le muestra a los pecadores el camino. Él dirige la justicia a los humildes y les enseña su camino. ¿Qué me dice este Salmo? ¿Que quién me va a enseñar acerca de justicia? No, léanlo de nuevo. ¿Quién me va a enseñar a ser justo? Porque es el único que es justo. Y Él es el que enseña a los pecadores el camino de su justicia. No pienses que sos justo, porque no lo sos. Si no es a través de Dios, no hay justicia en vos. Vos podés pensar, esto está bien, esto está mal, esto es bueno, esto es malo, pero eso no significa que sea justo delante de Dios. Ser justo va mucho más allá que eso, discernir entre el bien y el mal. Y acá se alegra mi corazón, sigo con el ABC evangélico. Cuando el apóstol Pablo dice en Romanos 5, 1 y 2, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante, ¿qué cosa? La fe. Ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. O sea que la fuente de nuestra justicia es Dios. Y para ser justos y ser justificados delante de Dios, necesitamos poner nuestra fe, nuestra confianza ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Aquel que no conoce a Jesús no será jamás justo, no será jamás justificado. Aquel que no confiesa a Jesús jamás hallará camino de justicia. Aquel que no cree en Jesús como su Señor y su Salvador nunca aprenderá a andar en caminos de justicia, porque el origen de que vos seas justificado, el origen de que vos entiendas acerca de cómo ser una justicia, de cómo ser una persona justa, está en medio de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú tienes que creer que en Cristo eres una nueva criatura que puede ser hallado justo delante de Él. Y ahora cobra sentido lo que decía Isaías: dile al justo que le irá bien, que gozará del fruto de sus acciones. Porque aquel que es tocado por Cristo Jesús es transformado por Cristo Jesús, y sus canciones y sus acciones son transformadas. Yo de joven solía pensar, no hace mucho, solía pensar que vivir rectamente tenía que ver más con modificar mi conducta, con modificar mi comportamiento, que con algo espiritual. Cuando conocí al Señor, yo no sabía que Dios ya me había justificado, no entendía todo eso. Y yo trataba de portarme bien y trataba de hacer las cosas bien, pero una y otra vez fallaba, porque estaba poniendo todo un esfuerzo humano, todo un esfuerzo carnal, todo un esfuerzo personal para cambiar mi comportamiento, para cambiar mi actitud, para cambiar mis hechos. Y fallaba una y otra vez, porque no me daba cuenta que tenía que haber una transformación espiritual de mi vida por haber puesto mi fe y mi confianza en el Señor Jesucristo, y que Él me enseñaría el camino de justicia para
tener actos justos en mi vida, que no era por mi esfuerzo personal, sino por la operación del Espíritu Santo que obra sobre mi vida, que yo iba a tomar las mejores decisiones para mi vida cuando dependiera de Él. Así que si no dependés de Jesús, aunque Jesús lo hizo todo por ti, no vas a hallar el camino. Si no te entregas completamente al Señor, jamás vas a aplicar como justo. Tenés que confiar y entregarte poderosamente en las manos de Dios, porque todo comienza con la fe de Jesús. Porque somos justificados por medio de la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque somos declarados justos para empezar una nueva manera de vivir. Amén. Pero además, el ser justo no significa solamente creer y tener fe, sino que ser justo es andar en el temor de Dios. ¿Cuántos saben qué es el temor de Dios? Andar en el temor de Dios no es andar a las escondidas miedosamente viendo a ver si Dios me hace bien o me hace mal, sino tener ese respeto, ese amor por el Señor, por las palabras que el Señor ha dado, y honrarlas y respetarlas y actuar conforme a ese Dios que me ha salvado, a ese Dios que me ha perdonado. Es vivir de acuerdo a ese Jesús que me enseñó el camino. Y muchas veces sucede que vos y yo sabemos la palabra del Señor, ¿no? Que conocemos la palabra del Señor, que hemos sido enseñados en la palabra del Señor. Pero eso no es suficiente. Llega el momento que tiene que haber una determinación que te corresponde a ti y a mí, de anhelar aplicar la palabra de Dios sobre mi vida. Saúl conocía la palabra de Dios, pertenecía al pueblo de Dios, fue ungido para ser rey, profetizó en medio de los profetas que iban por el camino, se le fue derramado el aceite de la unción por el profeta, las tenía todas las posibilidades de ser alguien justo. Pero en cada momento de su vida decidía hacer su propio plan, decidía llevar adelante sus propias ideas, y siguió así hasta que ya no pudo continuar más con su reinado y con su ministerio. ¿Sabes por qué? Porque le faltó temor de Dios a su vida. Sansón sabía el origen de su llamado, más que de su llamado, de su propio nacimiento. Se le había declarado todo lo que él haría y lo estuvo haciendo, pero al mismo tiempo estuvo haciendo otras cosas. Permanentemente jugaba con el pecado, permanentemente hacía lo que deshonraba a Dios, hasta que no pudo andar más así. No pudo andar más así, porque le faltó el temor del Señor. Jonás recibió el propósito de salvar a toda una nación, predicando a Dios, anunciando el arrepentimiento. Jonás sabía para qué había sido diseñada su vida. Jonás sabía a dónde tenía que ir, pero siempre se encaminaba en sentido contrario a donde Dios le había mostrado, hasta que no pudo seguir más con esa forma de vivir. A Jonás también le faltaba temor del Señor. Y tú y yo somos creyentes de hace años. Tú y yo somos enseñados en la palabra hace años. Tú y yo hemos estado en células, en congresos, en reuniones de familia, de matrimonio, de jóvenes, de adultos. En toda clase de formación hemos sido enseñados, hemos organizado congresos, hemos tenido charlas, talleres, de todo tipo de cosas. La pregunta es, ¿cuándo nos ha caído el temor de Dios sobre nuestra vida para aplicar todo aquello que hemos aprendido en todos los años de nuestra vida?
¿Cuándo hemos escogido reverenciar la palabra del Señor, honrar la palabra del Señor, más que nuestras propias palabras, nuestro propio parecer, nuestra propia capacidad, nuestro propio intelecto? ¿Cuántas veces hemos tenido que ser derrotados, tropezar y caer a causa de que no honramos a Dios? Porque ser justos es andar en el camino del Señor, en el temor del Señor. La palabra dice en el Salmo, no, en el Proverbio 3, 5 al 7, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Tú estás a los porrazos tratando de allanar tu senda. Tú estás a los porrazos tratando de enderezar tus caminos. Y no va así. No va por tu capacidad, no va por tu idoneidad. Va por poder reconocerlo al Señor en todos tus caminos. Va en confiar en el Señor de todo tu corazón. Verso 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor. Acá va. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor. ¿Qué tenés que hacer? Temer al Señor con amor, con reverencia, y huye del mal, dice la palabra. ¿Alguno está creyendo esta palabra? Miren que van muchos textos bíblicos, parece una ametralladora, pero es para que te entre de una vez, o que nos entre de una vez. Porque esto, si lo separamos, podemos tener 4 o 5 domingos para predicar de esto, pero te lo estoy dando todo, taca, 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 de una sola vez. Los justos son los que tiemblan ante la palabra del Señor. Los que agradan al Señor no son los creyentes evangélicos simplemente, no son los creyentes que van a la iglesia, sino los que tienen temor de la palabra de Dios y tiemblan a la palabra de Dios. Isaías 66, 2 dice, fue mi mano la que hizo todas estas cosas. Fue así como llegaron a existir, afirma el Señor. Yo estimo a los pobres y contritos de espíritu, a los que tiemblan ante mi palabra. A los que tiemblan ante mi palabra. ¿Está bien, no? ¿No me equivoqué? ¿Está bien? Ahí está. No se trata de venir a la iglesia. No se trata de servir a Dios simplemente, no se trata de estar en un grupo simplemente, sino de aprender a temer ante la palabra de Dios. Amén. Ahí están apareciendo los justos, los que se animan a temblar ante la palabra de Dios. Grandes hombres y mujeres de Dios hasta dieron sus vidas por temblar ante la palabra de Dios. Grandes hombres y mujeres de Dios que fueron íntegros, fueron fieles, fueron sin tacha, fueron sin mancha, pasaron y atravesaron diferentes situaciones de crisis, de necesidad, de peligros de muerte. ¿Alguno se acuerda del rey Ezequías? El mismo profeta Isaías recibió un mensaje del Señor, pero ya en el capítulo 30 de Isaías, Dios le dice, andá y decirle al rey, que era el rey en ese momento de Judá, andá y decirle al rey Ezequías lo siguiente: así dice el Señor, pon en orden tu casa porque vas a morir y no te recuperarás. ¡Wow! ¡Qué palabra profética! Pon en orden tu casa, le envía a decir al Señor, porque vas a morir y no te vas a recuperar. O sea que le caería una enfermedad de la que no se iba a levantar y no se iba a recuperar. ¿Y qué pasó con Ezequías, el rey Ezequías? Bajó la cabeza, agachó, si lo dijo Dios. No, dice que puso su mano sobre la pared, empezó a orar y a llorar en la presencia de Dios. ¿Y qué le dijo a Dios? Señor,
acordate que yo te hice este fuerte, estas defensas, hice catapultas, hice esto para ti, hice esto para el pueblo, hice esto por la obra. No, nada de eso fue lo que dijo Ezequías. Lo que dijo Ezequías está allí en la segunda parte de este versículo cuando dice: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad, y tu versión dice con verdad, y que en un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y cuando Dios escuchó esa oración, que no le repetía las cosas que había hecho en su vida y en su historia, no porque yo estuve en el 83 y yo estuve en el 95 y yo estuve acá y estuve allá y estuve haciendo esto, nada de eso le dijo Ezequías. Le dijo: sabés que yo te fui leal, Señor, sabés que yo no te fallé, Señor, sabés que yo fui íntegro de corazón delante de ti, sabés que yo he hecho lo que te agrada. Ezequías tocó el corazón de Dios, porque lo que Dios está buscando es encontrar un justo, para que le digan al justo: te irá bien y gozarás del fruto de tus acciones. No le tuvo que enumerar la historia de su vida en Hechos. Solamente le tuvo que decir: vos conocés mi corazón, vos sabés de la integridad que hay acá adentro, vos sabés que fui leal, vos sabés que te agradé en todo. Si algo tenía para darle Ezequías al Señor, era eso, porque de eso se trata el justo, no de las cosas que te vean hacer, no de las cosas que vos puedas contar que hiciste, ni que lograste en la vida, en el ministerio. No, pero yo soy un buen predicador, yo predico así y asá. No, pero yo abrí unas misioneras por allí, abrí unas misioneras por allá. No, pero yo estuve en este congreso y estuve dirigiendo esto, y fui presidente de esto y fui aquello. No, pero yo estuve 20 años con una célula. Nada de eso tomó Ezequías para llorar en la presencia del Señor, porque nada de eso le interesa escuchar al Señor. Aunque todo eso es valioso, aunque todo eso demanda esfuerzo personal, aunque todo eso habla de la inversión de nuestra vida para el Señor y para la obra del Señor, para la iglesia, aunque todo eso también es valioso para el Señor, pero Dios busca mucho más que eso. Busca la integridad, busca un corazón santo, busca a alguien íntegro, busca a alguien justo. Y cuando Dios vio que Ezequías le contaba acerca de quién era, Dios le dijo a Isaías, al profeta, se estaba yendo. Dijo: vení, Isaías, escuché la oración y el llanto de mi siervo. Andá y decile que le añado 15 años más a su vida, que va a vivir 15 años más. ¿Te das cuenta por qué al justo le puede ir bien? Dios está buscando gente justa en su presencia. Dios no está buscando gente adornada de cristiano, adornada de creyente, y menos de evangélico. Dios está buscando justos para decirle: te va a ir bien. Parecía una palabra linda al comienzo, pero se hace una palabra cada vez más fuerte, tiene cada vez más peso, es cada vez más profunda, porque estamos hablando de entregar una vida al Señor y poner nuestra fe en el Señor, punto número 1, porque habla de tener temor reverente de Dios, punto número 2, y porque además el justo no se cae, no se desanima y no se rinde en el camino de las pruebas y las adversidades. Sigue creyéndole a Dios. Amén. ¿Te acuerdas de Job? Hoy tengo todas las historias y tuve vacaciones, así que estuve pensando y recordando la historia de la Biblia.
Así que aguántenme, es el primer domingo, después ya aflojamos un poco. No, escuche. ¿Se acuerda de Job? ¿Qué no le pasó a Job, José? ¿Qué no le pasó a Job, José? Decime qué no le pasó. Se quedó sin familia, se quedó sin esto, sin ganado, sin riqueza, sin todo lo que Dios le había dado. Y parecía que aún así mantenía todo firme. Entonces Satanás fue a verlo a Dios y dijo, pero tocalo su propia vida. Y entonces Dios le dijo, bueno, te doy permiso, pero no lo mates. Toca su vida, con enfermedad, con algo. Y así Job cayó en la peor condición de enfermedad, de desolación, de soledad, de tristeza y de dolor. Y cuando ya tú lees el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 3, es como que Job está a punto de... Yo prefiero morirme a estar así. Yo no puedo seguir de esta manera. Y aparecen los amigos de Job, ¿se acuerdan? Que ninguno era bueno, digamos. Pero el primero que habló, Elifaz, las primeras palabras que dijo fueron muy apelativas y muy concretas. Allí en el capítulo 4 de Job, en los versículos 3 al 6, dice: Job, tú que impartías instrucción a las multitudes. Parece que a Job le iba bien en los congresos, ¿no? Tú que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas. Tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Verso 5. Ahora que afrontas las calamidades, no las resistes, te ves golpeado y te desanimas. No deberías confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable. ¡Wow! Volvé. Vamos a leerlo porque esto no lo leímos tanto tiempo, muchas veces. Verso 3. Tú que impartías instrucción a las multitudes, eras un maestro, Job, eras un predicador de aquello, Job. Y fortalecías las manos decaídas, encontrabas a alguien desanimado, caído, y lo levantabas y lo fortalecías. Tú que con tus palabras sostenías a los que tropezaban, a los que se equivocaron, a los que pecaron, pero vos le diste oportunidad y los levantaste nuevamente del lugar en donde se habían caído y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Ese sos vos, Job. Y el verso 5, ahora que afrontas las calamidades, no las resistes, te ves golpeado y te desanimas. No debieras confiar en que temes a Dios y en que tu conducta es intachable. ¿De qué le estaba hablando? De que aunque había hecho todo bien, Job, de que cuando había enseñado y había fortalecido y había aconsejado y había hecho tantas cosas, no lo había hecho por un precio que Dios le tenía que pagar. Lo había hecho porque en su corazón era intachable, porque su corazón era íntegro. Y le dice el amigo: no debieras confiar en que temes a Dios y eso es suficiente. No debieras confiar en que temes a Dios y que tu conducta es intachable y eso es suficiente. ¿Por qué? Porque al justo le irá bien. Yo no veo nada bueno, Señor, decía Job, pero al justo le irá bien. No está hablando de los grandes predicadores, ni de los buenos maestros, ni de los grandes servidores. Está hablando del justo. Del justo. Y lo que el amigo de Job apela es justamente a su integridad. A cuán justo era Job delante de Dios, para decirle: no dejes de confiar, porque si hay algo que te va a librar
de todo esto se llama Dios. Y si hay algo que está buscando Dios, es que te mantengas justo delante de Él. No tires la toalla, no te arrojes al camino, no abandones tus convicciones, no dejes tus principios, no dejes aquello por lo cual confiaste y estás en este camino. No abortes, no abandones, no eches por la borda. Mantén tu conducta, mantén tu actitud, mantén tu justicia delante de Dios. Y eso es todo lo que necesitas. Di al justo que le irá bien. Di al justo que le irá bien. En esta mañana yo tengo que hacerte y tengo que hacerme esta pregunta. ¿Estoy siendo justo? No para la gente, porque no se trata de la gente, se trata de Dios. ¿Estoy siendo justo delante de su presencia? ¿Estoy siendo justo delante de Dios para que califique en la promesa de que me irá bien en todos los momentos de la vida? Tus actos justos delante de Dios van a determinar que esta promesa sobrevenga sobre tu vida. Cuando estás en medio de la crisis, de los problemas, Señor, ayúdame, yo soy tu hijo. ¿Cuántos dijeron así alguna vez? No, nadie. Tenés que estar muy en el fondo, tenés que estar muy golpeado, tenés que estar muy apretado por la situación. Señor, acordate de mí, yo soy tu hijo. ¿No lo dijiste así? Señor, ¿cómo yo no puedo alcanzar esto si soy tu hijo? Señor, ¿cómo no puedo encontrar esto si soy tu hijo? Señor, ¿cómo no se puede solucionar este problema si soy tu hijo? ¿Y no te preguntaste que a lo mejor desde el cielo hay una voz que te dice: ¿de en serio sos mi hijo? Pensá lo que hiciste solamente en estos meses. ¿Sos mi hijo? ¿Andás como un hijo de su Padre Celestial? ¿Seguro que eres hijo? ¿O soy tu Padre cuando conviene, cuando lo necesitas, cuando estás en apuros? ¿O venís y buscas ayuda cuando ya no das más? ¿Sos mi hijo realmente? Por eso es ahí donde no importa lo que la gente piense o diga de ti. Te den una palmada o no te la den. Digan cuán bueno eres o no lo digan. Piensen de vos allá arriba o no lo piensen. No se trata de lo que la gente piense o diga de ti. Se trata de si eres justo delante de su presencia. Amén. Justo delante de su presencia. ¿Cuál fue el pago que el mundo le dio a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego por ser justos delante de Dios e íntegros? Un horno de fuego y una fosa de leones. Eso es lo que te puedes esperar de este mundo. Eso es lo que puedes esperar de los sistemas de este mundo. Cuando vos quieres andar en la justicia de Dios, en la santidad de Dios, en el temor de Dios, en la confianza en Dios, el mundo te puede pagar de esta manera, como le pagó a Daniel, a Sadrach, a Mesach y a Abednego. ¿O no? Lo mandó a uno al foso de los leones y lo mandó a otros al horno de fuego, aunque eran justos delante de Dios. Pero ¿cómo es lo que pagó Dios a los que son justos delante de Él? Lo libró de la fosa de los leones y los libró del horno encendido 7 veces más en su poder. Y salieron ilesos completamente. ¿Por qué? ¿Porque se habían portado bien? No, porque eran justos delante de Dios. Y el poder de los justos es
mucho más grande que el poder de este mundo. El poder de los justos es mucho más grande que el poder de este mundo. Díganle al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Lo último, donde hay un justo, donde hay justos, hay salvación de Dios. Donde hay justos, hay oportunidad de Dios. Donde hay justos, nada será destruido, nada caerá. ¿A causa de qué? A causa de los justos. ¿Y dónde sacó eso, pastor? Te voy a hacer recordar una historia más. Te prometo que es la última. ¿Te acordás cuando Dios decidió hacer algo sobre Sodoma y Gomorra? ¿Sí o no? ¿Qué decidió? Destruirla. ¿Por qué? Por causa de su pecado y de las abominaciones que había en esa tierra. ¿Pero quién estaba allí? El sobrino de Abraham, Lot, ¿verdad? Y entonces, como buen hebreo, Abraham conocía algo acerca de Dios. Y entonces le dice: Señor, vas a destruir Sodoma y Gomorra, pero si hubiese 50 justos, acuérdate, 50 justos, ¿la destruirías? ¿O no la destruirías por amor a ellos? Te lo leo lo que dice la palabra. En el verso Génesis 18, 24. Quizá haya 50 justos en la ciudad. Exterminarás a todos y no perdonarás a ese lugar por amor a los 50 justos que hay allí. ¿Y qué le dijo Dios? No. Si hay 50 justos, no la voy a destruir. ¿Por qué causa? Por los justos. ¿Por qué causa no destruiría Sodoma y Gomorra? Por los justos. ¿Por qué dijo Abraham, si hay 50 justos, la destruirías o la liberarías por amor a ellos? ¿Por amor a quién? A los justos. Por amor a los justos. Guárdate esto toda la semana. Pero como Abraham sabía la debilidad de Dios, esto entre nosotros, porque Dios no tiene debilidad. Y además Abraham sabía que no había 50 justos. Bueno, si hubiera 45, esto es verdad, esto lo dice la palabra, ¿por amor a ellos la destruiría? No. Dice, si hubiera 45, no. Y si hubiera 40, porque sabía que no había 40 justos en la ciudad. Esto me hace acordar al barrio del 11, cuando vos vas a comprar allá, ¿viste? El regateo de Abraham. Y si hubiera 30, por causa de los justos la destruiría. No, si hubiera 30 no los destruiría. Y si hubiera 20, y siguió, porque no había. Llegó a 10. Y Dios le dijo, si hubiese 10, no la destruiría. Por amor. ¿A quién? A los justos. Cuando hay justos en una congregación, no será destruida. Cuando hay justos en una escuela, no será destruida. Cuando hay justos en un hogar de niños, no será destruido. Cuando hay justos en el pueblo de Dios, no serán destruidos. Por amor a los justos. Puede haber 100 impíos acá, pero si hay 5 justos, Dios le va a responder lo mismo que les respondió a Abraham. No los voy a destruir. ¿Por quién? Por causa de los justos. Allí entendió Abraham
que la debilidad de Dios. ¿Quiénes son? Los justos. Allí entendí yo que esa lucecita de salvación que había en los primeros 4 capítulos de Isaías eran a causa de la debilidad de Dios. Díganle a los justos que le irá bien, que gozarán del fruto de sus acciones. Terminé. Dios sigue buscando a los justos. Dios sigue buscando a los íntegros. Dios sigue buscando a los que están llenos del temor de Dios. Dios sigue buscando a los que tiemblan a su palabra. Si dejaste de ser eso hace rato, si multiplicaste las habladurías, si no perdonaste a tu hermano, si dejaste de honrar a Dios, si decidiste hacer la tuya, te apartaste de la calificación de justo delante de Dios. Es hora de volverse a Dios, porque a los justos les irá bien. Amén. Cierra tus ojos. Te ruego que hables con Dios. Te ruego que dejes que su espíritu ahora haga un recorrido sobre tu vida y te la muestres, y te la muestre. Porque quizá creíste que vos andabas bien, porque creíste que quizá pensabas bien, pero andar bien es andar como el Señor, y pensar bien es como pensar como el Señor. Porque a lo mejor actuaste pensando que era lo que debías hacer o era lo que el otro se merecía, pero no ha sido jamás la manera de actuar de Jesús. Y quizás te considerás, me considero justo, y no lo soy. Señor, escúchanos ahora. Escucha cada oración que se levanta en este lugar. Señor, vos amás a los pobres y contritos espirituales, a los que tiemblan ante tu palabra. Y esta ha sido tu palabra impartida en el día de hoy, Señor. Muéstranos quiénes somos realmente. Señor, perdóname por las cosas que no te honran, no te agradan, y perdónanos. Señor, perdóname por las palabras que no dan testimonio de ti, y perdónanos. Señor, perdona por los hechos y las actitudes que no bendicen, y perdónanos. Señor, cambia nuestro corazón una vez más. Señor, envía tu Espíritu Santo. Señor, porque el día que nos creemos autosuficientes en lo que sabemos y que pensamos y entendemos acerca de ti, es cuando más ignorantes somos delante de ti. Porque solo tú eres el que nos muestra el camino del justo. Y ese camino todavía no ha terminado. Tú sigues abriendo senda delante nuestro. Por eso, si esta tarde no vas a hallar, que nos halles justos. Y si mañana vamos a salir, que nos halles justos.
Y si vamos a estar trabajando, haciendo, decidiendo, que nos halles justos. Y si vamos a estar sirviéndote o haciendo algo en tu nombre, que nos halles justos. Porque justo no solamente el que hace algo, sino el que vive con un corazón verdadero, íntegro y agradándote en todo, Señor. Bendícenos. Una vez más, hoy decidimos declarar que te necesitamos. Díganle al justo que le irá bien y que gozará del fruto de sus acciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor. Ponte de pie.